Buenos días amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. Mi nombre es Flor. El día de hoy vamos a terminar con la lectura en el Evangelio de Juan. Vamos a estar leyendo los últimos 3 capítulos de este libro, que son los capítulos 19, 20 y el capítulo 21. Siento que la lectura en este libro se fue bastante rápido, lo terminamos en un abrir y cerrar de ojos. Pero bueno, espero que todos se encuentren con bien en este día, espero que todos estén animados para comenzar con la lectura del día de hoy. Como siempre, hermanos, vamos a iniciar con una pequeña oración. Padre, venimos a tu presencia a darte las gracias, Señor, primeramente por el regalo de la vida. Muchas gracias por habernos despertado el día de hoy, Señor. Gracias por permitirnos estar en este momento que es la lectura de tu palabra, Señor. Pido que nos acompañes, Señor, como siempre, hacia el final de este tiempo de lectura, Señor. Y sobre todo abrimos este espacio para que seas tú hablando y obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra la que nos transforme, que sea tu palabra la que transforme nuestros interiores, Padre. Y sobre todo, Padre, yo te pido que a través de la lectura de tu palabra podamos conocerte a ti y que eso nos lleve a una búsqueda más profunda de ti, que eso nos lleve a crear una relación genuina, sincera contigo, Padre, porque creo que eso es fundamental, es algo necesario para la vida de cada uno de nosotros, que muchas veces sabemos tantas cosas acerca de ti, tenemos mucho conocimiento bíblico, sabemos la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos memorizamos un montón de versículos, pero eso no equivale a conocerte a ti, Padre. Necesitamos conocerte. Y claro, la lectura de tu palabra es necesario conocer las escrituras para que las podamos compartir, pero también es necesario tener una relación personal contigo, Señor, conocerte a ti, que muchas veces estamos preocupados por tantas cosas, por el servicio, que si hacemos una cosa, que si hacemos la otra cosa, que si nos involucramos en esto y en otro, pero dejamos a un lado el conocerte a ti, dejamos a un lado el pasar tiempo contigo, allí en el lugar secreto donde nadie nos ve, Padre. Te pido que este año podamos profundizar en una relación contigo, crear una relación contigo si es que no la tenemos, Padre. Yo te pido que nos ayudes en estas cosas, Señor, en realmente conocerte a ti, Padre. Y no solamente decir que sabemos cosas de ti, pero realmente conocer a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Te pido todas estas cosas y que te quedes con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él, diciendo: «¡Viva el rey de los judíos!», y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: «Miren, lo he sacado para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito». Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: «Ahí tienen a este hombre». Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Pilato les dijo: «Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él». Los judíos le contestaron: «Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios». Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: «¿De dónde eres tú?». Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: «¿Es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad?». Entonces Jesús le contestó: «No tendrías ninguna autoridad sobre mí, si Dios no te la hubiera dado. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú». Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: «Si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador».
Pilato, al oír esto, ordenó que sacaran a Jesús, y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gabata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: «Ahí tienen a su rey». Pero ellos gritaron: «Muera, muera, crucifícalo». Pilato les preguntó: «¿Acaso voy a crucificar a su rey?». Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: «Nosotros no tenemos más rey que el emperador». Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús es crucificado. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, o que en hebreo se llama Golgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía: «Jesús de Nazaret, Rey de los judíos». Muchos judíos leyeron aquel letrero, porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato: «No escribas Rey de los judíos, sino escribe: el que dice ser Rey de los judíos». Pero Pilato les contestó: «Lo que he escrito, escrito queda». Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: «No la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron entre sí mi ropa, y echaron a suertes mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego le dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Muerte de Jesús. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido, y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: «Todo está cumplido». Luego inclinó la cabeza y murió. Un soldado abre con su lanza el costado de Jesús. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados y que quitaran de allí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que lo vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: «No le quebrarán ningún hueso». Y en otra parte la escritura dice: «Mirarán al que traspasaron». Jesús es sepultado. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos.
En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de reposo de los judíos. Capítulo 20. La resurrección de Jesús. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego aquellos discípulos regresaron a su casa. Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando, y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro, y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y también les contó lo que él le había dicho. Jesús se aparece a los discípulos. Al llegar la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, los discípulos se habían reunido con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: Paz a ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego Jesús les dijo otra vez: Paz a ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás ve al Señor resucitado. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron: Hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó: Si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás: Mete aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó: Mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo: ¿Crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. El porqué de este libro.
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengan vida. Capítulo 21. Jesús se aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no han pescado nada?». Ellos le contestaron: «Nada». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo, a quien Jesús quería mucho, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió, porque estaba sin ropa, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido, con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunarse». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Jesús habla con Simón Pedro. Terminado el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Cuida de mis corderos». Volvió a preguntarle: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas». Por 3ª vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Es muy interesante que Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si lo quiere, y 3 veces Pedro le dice que sí, porque sabemos que pues anteriormente Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro, triste porque le había preguntado por 3ª vez si lo quería, le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir». Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y a glorificar con su muerte a Dios. Después le dijo: «Sígueme». El discípulo a quien Jesús quería mucho. Al volverse, Pedro vio que detrás venía el discípulo a quien Jesús quería mucho, el mismo que en la cena había estado a su lado y le había preguntado: «Señor, ¿quién es el que te va a traicionar?». Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: «Señor, ¿y a este qué le va a pasar?». Jesús le contestó: «Si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme». Por esto corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría. Lo que dijo fue: «Si quiero que él viva hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti?». Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y sabemos que dice la verdad. Jesús hizo muchas otras cosas,
tantas que, si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse.